Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto hoy en la mañana del miércoles 16 de enero del 2013. Hoy veremos lo que sucede en materia de derechos humanos. En nuestro país, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal celebra que se vaya a analizar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso sobre Florence Cassés. En otra información veremos que la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de México concluye su participación en Operativo Migrante Mexiquense. Pasando a otras noticias, veremos que Human Rights Watch pide al gobierno de Venezuela que ponga fin a la intimidación que están recibiendo los medios de comunicación. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos segundos. Quédese con nosotros. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concluyó con su participación en el operativo Migrante Mexiquense, durante el cual, entre el 19 de noviembre del año pasado y este 5 de enero de este año, personal del organismo de derecho humanista logró efectuar 486 recorridos por las principales carreteras de aquella entidad. Esto para brindar la asistencia y la asesoría a todos y cada uno de los paisanos que transitaron por esas calles. Ante esto, José Alberto Reyes Bedoya, jefe del Departamento de Atención a Migrantes de la CODEM, informó que al término del operativo decembrino, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que dijo se lograron cumplir los objetivos que estaban establecidos. Tras conocer que en los próximos días se discutirá en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el proyecto de resolución al amparo directo en revisión sobre el caso Florence Cassés, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se congratuló y dijo que confía en que el próximo debate público se realizará en el marco de la racionalidad jurídica, la civilidad y la preeminencia del Estado democrático y, por supuesto, constitucional de derecho. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares al titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza para que ordene las medidas administrativas que sean necesarias para que el personal de ese centro, al momento de que logren aplicar y evaluar los exámenes a los policías estatales o municipales, estos se apeguen puntualmente a los principios de legalidad, a fin de que sean respetados todos y cada uno de ellos y que su dignidad humana no sea vulnerada. En la primera sesión del Instituto Federal Electoral de este año, el Comité de Expertos entregó su informe final en el que hace un llamado al instituto para que implemente campañas masivas sobre los derechos políticos de las mujeres y vigile y fomente que en tiempos electorales haya presencia de las candidatas dentro de los medios de comunicación. Asimismo, los expertos pidieron a todas las autoridades electorales que monitoree todos los medios de comunicación durante las campañas para verificar que las mujeres puedan visibilizarse y que se vigile también la emisión de mensajes que no sean discriminatorios hacia aquellas que están compitiendo por un cargo de elección popular. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala convoca al público en general y a organismos públicos o privados a participar en la postulación de candidatos a recibir el Premio Estatal de Derechos Humanos 2013, cuya entrega será celebrada el próximo 25 de febrero. En torno a esta información, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, precisó que se entregará este reconocimiento por primera ocasión a aquella persona que se haya destacado desde la sociedad civil en la promoción efectiva y en la defensa de los derechos fundamentales en el Estado, a fin de que se pueda consolidar y promover una cultura de respeto hacia los derechos fundamentales. Si usted desea saber más sobre esta convocatoria, puede consultar la página www.cedhtlax.org.mx. En el marco de la celebración del Día de la Enfermera y el Enfermero, celebrado el pasado 6 de enero,
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, enfatizó que es justo reconocer y subrayar el trabajo de este grupo de profesionales, quienes dijo se convierten en los responsables estratégicos e impulsores de la información preventiva hacia la población. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos y el sistema DIF Morelos acuerdan un convenio de trabajo con el objetivo de brindar atención preventiva a grupos vulnerables y unir esfuerzos entre ambas instituciones. Cabe señalarles que las presidentas de estos organismos se reunieron ayer por la mañana en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde juntamente destacaron la importancia de trabajar en equipo para evitar duplicar actividades y así brindar un mejor servicio a los adultos, mayores, niños, niñas, personas con discapacidad, mujeres y personas que sufran algún tipo de violencia y violación a sus derechos humanos. Y por último, en información nacional, el secretario de Gobierno en Guerrero Negro anunció que durante el próximo mes de febrero serán impartidos los cursos sobre el conocimiento de los derechos humanos al personal que esté adscrito en la comandancia de aquella delegación norteña. Por ello, se enmarcó la importancia de que los uniformados conozcan cuáles son las garantías y los derechos de los sudcalifornianos. Bien, esto es lo que pasará próximamente en febrero. Es momento de hacer una pausa, regresamos con más información. No se despegue de su monitor. Le doy la bienvenida a nuestra segunda sección de Iberoamérica, donde conoceremos lo que sucede en esta parte de nuestra región. En Perú, el Código Penal establecía que se castigaría con una pena de entre 25 y 30 años al adulto que tuviese relaciones sexuales con personas menores de 18 años, sin importar si había consentimiento o no de parte de la menor o el menor. Ahora el Tribunal Constitucional peruano decretó que las personas de 14 y 18 años son legalmente titulares del derecho a la libertad sexual como parte del libre desarrollo de la personalidad, por lo cual despenalizó así el sexo entre adultos mayores y de 14 años. A poco más de un mes de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, ya se practicaron 200 procedimientos sin complicaciones en aquel país sudamericano, con un balance positivo de las autoridades de la salud. En torno a esto, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, cuestionado por sectores de la oposición al defender la despenalización del aborto, dijo que se trata de una verdadera ley de promoción de la paternidad y maternidad responsable, que dijo no es pro aborto, sino pro derechos de las mujeres. Pasando a otra información, en Nicaragua, el representante en Managua de la UNICEF, Philip Barran Vigo, instó ayer a las autoridades de aquel país a hacer mucho trabajo con los hombres nicaragüenses para poder cambiar la percepción de su masculinidad y evitar así la violencia de género que cobró la vida de al menos 83 mujeres el año pasado. El representante de UNICEF en Nicaragua dijo a periodistas que si bien existe una nueva ley de violencia contra las mujeres que entró en vigor en junio del año pasado, los asesinatos contra las femeninas continúan en este país centroamericano. En Perú, el pasado viernes, un grupo de activistas de Amnistía Internacional se manifestó a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Lima para poder reclamarle al gobierno de ese país el cierre de la prisión de Guantánamo en Cuba, el cual cumplió en la fecha 11 años de que fue creada.
de tal forma que una decena de activistas de Amnistía Internacional llegó a los exteriores de la embajada vestidos con mamelucos anaranjados similares a las vestimentas de los reclusos en aquella prisión estadounidense, con carteles que pedían que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumpla con su promesa de cerrar ese establecimiento. El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, con sede allá en Buenos Aires, Argentina, y el director de la Secretaría del Mercosur, Jefferson Miola, suscribieron un convenio de colaboración y de financiamiento para la ejecución del proyecto Construyendo una infraestructura para la protección y promoción de los derechos humanos en el Mercosur. Este proyecto apoyará la creación de plataformas virtuales, de sistemas de información sobre políticas, agencias gubernamentales y organizaciones sociales y la implementación de cursos en línea para la capacitación de funcionarios públicos. Este pasado lunes, decenas de miles de personas se congregaron en las ciudades de La Paz y Cochabamba y masticaron hoja de coca en aquellas calles como celebración del país por su regreso a la Convención Antidroga de Naciones Unidas, que levantó el veto al uso cultural y medicinal de esa planta, el principal integrante de la cocaína. Cabe señalar que Bolivia es el mayor productor de cocaína después de Perú y Colombia, y ha intentado promover los beneficios de la coca para la salud y otros usos legales. Human Rights Watch exigió este sábado al gobierno de Venezuela que ponga fin a las medidas de censura e intimidación que se aplican a los medios de comunicación, quienes cuestionan la versión oficial sobre la salud del presidente Hugo Chávez y la legalidad de su nuevo mandato. En torno a esto, el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que a lo largo de los años el gobierno de Chávez ha construido un régimen jurídico que le permite censurar y sancionar a sus detractores, lo cual dijo contraviene abiertamente las normas internacionales. Hemos terminado con la sección de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa, regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que este lunes el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró a Israel su petición para que deseche sus planes de construir una colonia en la controvertida área de Cisjordania, donde la policía desalojó a decenas de activistas palestinos. Cabe destacar que según una declaración publicada por Naciones Unidas, debido a estos hechos, Ban Ki-moon sigue con preocupación sobre los avances en el área E1 en las afueras de Jerusalén. Continuando con Israel, fue este país quien ha solicitado posponer su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual estaba previsto para el próximo día 29 de enero. En torno a esta información, Rolando Gómez, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, informó que de esta petición, la cual fue realizada de manera informal por el embajador israelí ante Naciones Unidas, Eviatar Manor, en una conversación telefónica el pasado día 10 de enero con el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador polaco Remigiusz Henczel. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agradeció ayer martes la intervención militar en Mali, la cual está encabezada por Francia. Asimismo, agradeció a todos los socios bilaterales que están respondiendo a petición y con el consentimiento del gobierno de Mali al llamado para asistir a contrarrestar el problemático avance hacia el sur de los grupos armados y terroristas. Cabe señalar que varios países le están ofreciendo asistencia a este atribulado país africano, cuyo gobierno democráticamente electo fue derrocado en marzo del año pasado, lo que extremistas islámicos aprovecharon para ganar terreno y así quedarse con este. En otra información, según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
el Reino Unido no protegió la libertad religiosa de una empleada de la aerolínea British Airways, a la cual esta aerolínea prohibió llevarle un crucifijo visible porque perjudicaba su imagen de marca. 5 de los 7 magistrados de la Corte de Derechos Humanos entienden que los tribunales británicos dieron equívocamente más peso al deseo de la aerolínea de mantener su imagen de marca que a la libertad de esta mujer de expresar su religión, por lo que se ha establecido que el Reino Unido corra con los gastos del proceso, que son 30.000 euros, e indemnice a esta mujer con 2.000 euros por daños morales. En otras noticias, la comisionada de Naciones Unidas, Navi Pillay, pidió que se realice una investigación profunda y exhaustiva de las ejecuciones y de las torturas de aquellas personas que se atreven a expresar alguna opinión en Corea del Norte. Lamentablemente, Navi Pillay está lamentando que cuando el nuevo líder norcoreano Kim Jong-un asumió el poder, hubo cierta esperanza de que mejorara la situación de los derechos humanos. Sin embargo, dijo que a un año de su llegada aún no se ha registrado ningún cambio. En México, Amnistía Internacional hizo un llamado al diputado Francisco Arroyo Vieira para que retire su iniciativa de reforma al artículo 1 constitucional, el cual dicen pone en grave riesgo importantes avances en la protección de los derechos humanos que dicen también se produjeron gracias a la reforma de texto constitucional del año antepasado. De tal forma que con este llamado el organismo internacional se ha sumado a los intelectuales y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil mexicana que en estos últimos días han manifestado su alta preocupación por el debilitamiento de la protección de los derechos humanos, el cual dicen están platicando entre ellos, se produciría de aprobarse esta iniciativa presentada por el diputado ante la Cámara de Diputados. En otra información, al menos 82 estudiantes murieron ayer martes en 2 explosiones que destruyeron el complejo de una de las mayores universidades del país en Alepo, ahí en Siria. Así lo dijo Bachar Jafari, el enviado de Siria a Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad del organismo durante un debate del Consejo sobre contraterrorismo. Y además dicen que las causas de las explosiones aún no están claras y el gobierno y la oposición se están culpando mutuamente por este hecho. Lamentablemente, este acto dejó 82 estudiantes muertos y otros 162 están en graves peligros. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Esto fue Informa TV. Yo soy Lía Montañez y el staff y yo le agradecemos que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información.